Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hay días en los que las situaciones se nos complican un poco. Hoy una carrera nos complicó un poquito para poder llegar seguramente a varios de nosotros acá al templo, pero lo importante es que aquí estamos, ¿verdad? Y que el Señor ha permitido que estemos acá, y hay un propósito divino siempre en todo lo que el Señor permite y hace. Yo doy gracias a Dios por ese tema también y porque Él pone en nosotros el querer y el hacer para que podamos continuar. Quiero invitarles, hermanos, a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Miqueas. Vamos al Antiguo Testamento a buscar el libro del profeta Miqueas, capítulo número 6. Por favor, en el Antiguo Testamento, libro del profeta Miqueas, capítulo número 6, en donde haremos lectura a los versículos del 1 hasta el 8. Uno de los profetas menores, Miqueas. Conforme lo vayan encontrando, les invito por favor a que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor para dar lectura en conjunto a la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana. Ahora estuvo un poquito más difícil, ¿verdad? Miqueas, capítulo 6. Les invito por favor a que me sigan con la mirada. Versículos del 1 al 8 del capítulo 6 del libro del profeta Miqueas. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Antes de orar, quisiera hacer una breve introducción, amados hermanos, al mensaje de esta mañana, que además tiene por propósito resolver o contribuir a resolver una de las discusiones más comunes en la mesa de cristianos, especialmente de aquellos que la comparten también con familiares, amigos que no lo son. Y tiene que ver con este concepto de la justicia. La justicia, una palabra muy mentada, muy citada en muchas ocasiones, pero muy poco entendida. Quisiera entonces enfocarme en dos preguntas que suelen tener que ver con este tema en particular de la justicia y que se conversan con mucha frecuencia. Primera pregunta: si Dios es justo, ¿por qué permite tantas injusticias en el mundo? Pregunta número 2: ¿por qué a los malos no les alcanza la justicia y salen bien librados de sus delitos y de sus abusos? Y les invito a que mediten en esto y cualquier pregunta que se pueda coordinar o relacionar con esta situación, porque estoy seguro que usted las ha escuchado o quizá en algún momento incluso las ha dicho. Porque en realidad son preguntas razonables que requieren una atención bíblica y que requieren ser enfocadas por ende a la luz de lo que el Señor tiene que decirnos. Pero déjeme empezar diciéndole algo. Cualquiera de estos dos cuestionamientos o preguntas no son preguntas retóricas, son cuestionamientos a Dios. Son cuestionamientos directos y que no deberían salir nunca de nuestros labios y los de ningún creyente en realidad. Sin embargo, estos ejemplos van a servirnos para establecer una diferencia muy clara entre la justicia de los hombres y la justicia divina. Y es que, hermanos, nosotros no podemos negar que los conceptos de justicia humanos y divinos son diametralmente diferentes entre sí. Y es que realmente lo son. La justicia humana, en primer lugar, se construye en torno a leyes y reglamentos, a escritos por hombres que supuestamente buscan garantizar la sana convivencia entre las personas. Y sin embargo, con más frecuencia de la que me gustaría reconocer,
se ven manchados por intereses sectarios y un supuesto garantizar de derechos o la garantía de los derechos que usualmente se van a favor de una minoría en contra de todos los demás. Y es aquí donde quiero reflexionar por un momento en las leyes que ustedes conocen y bajo las que estamos regidos. Y decirles claramente que este no es un llamado desde el púlpito a una irreverencia a la ley civil, de ninguna manera. Nosotros estamos claros en que debemos respetar la ley civil. Sin embargo, el respeto y el orden a la ley civil tienen un límite, y ese límite está marcado por lo que la palabra de Dios nos dice. En otras palabras, cuando nosotros tenemos que pasar y cruzar la raya de lo que Dios nos impide y nos dice que no es bueno y que sí puede estar permitido por nuestra ley, debemos detenernos y rechazarlo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Y eso es cierto, pero el límite siempre será la palabra y lo que Dios nos enseña. ¿Y por qué establezco esta diferencia? Porque en un momento de nuestras vidas, hermanos, llegará el día, y lastimosamente llegará, en el que todo, absolutamente todo, ya no solo unas partes, sino todo lo que nosotros sabemos es malo, será llamado bueno y tendremos que tolerarlo y abrazarlo, aun cuando la palabra de Dios nos dice que debe ser rechazado y sacado de raíz de nuestras vidas. ¿Sí? Vivimos un mundo corrompido y que cada vez es peor. Tenemos que estar preparados para identificar los engaños del enemigo. Llegará el día en el que nos quieran forzar a hacer lo malo a la luz de la justicia terrenal, y es ahí donde nosotros deberemos establecer una línea muy clara para rechazar todo aquello que no viene de Dios. Por otro lado, la justicia divina, por su parte, se caracteriza por pasar o por venir y gestarse en el precepto divino, es decir, en la ley expedida por Dios, y que es la misma para todos, sin importar si tú crees o no crees en Él. Y esa es la parte bonita de la justicia divina, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas, independientemente de que creamos o no creamos en lo que nos ha dicho. Porque Dios no está supeditado a nuestro punto de vista. Dios no está limitado a nuestros pensamientos, ni a nuestros preceptos. Dios es Dios y Dios es soberano. Lo que significa que su justicia se aplicará sobre la vida de todo ser humano, sin excepción. Y del musulmán, sí. Y del griego, sí. Y del chino también. Y de cualquier otro. Hermanos, el poder y la justicia de Dios están muy por encima de los nuestros. Esa justicia divina está vinculada básicamente a dos atributos fundamentales de Dios que yo quisiera recordarle en esta mañana. Atributo número 1, no son los únicos, pero me refiero solamente a los dos hoy: la inmutabilidad de Dios. Y el número 2, la omnisciencia de Dios. ¿Qué tiene que ver la justicia con la inmutabilidad de Dios? Esta característica de Dios, de la inmutabilidad, nos dice que Dios nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto es muy importante cuando hablamos en términos de justicia, porque eso significa que lo que Dios dijo que era malo en el Antiguo Testamento sigue siendo malo hoy y seguirá siendo mal mañana. Y eso para nosotros es una garantía, porque la ley no ha cambiado. Muy diferente a lo que pasa con la ley humana, que está todo el tiempo supuestamente mejorándose. Y digo supuestamente porque en más de una ocasión se lleva al deterioro consensuado y votado de las cosas. En el año 2007 se votó para una constituyente que se terminó de marcar en el año 2008. Esta constituyente, entre uno de sus acápites, establecía la posibilidad del matrimonio entre personas, ya no entre hombre y mujer, sino entre personas. Esa palabrita de ahí puesta en la ley fue objeto de que seamos consultados como iglesias y que llevemos nuestra voz, y desde aquí salió un comunicado, recuerdo en aquel tiempo, dejando claro que era una palabra peligrosa, porque dejaba abierta la puerta para que el matrimonio trascienda del tema de hombre y de mujer a la luz de ser cualquier cosa por ser personas. Levantamos nuestra voz, no fue escuchada. La Constitución de la República del Ecuador mantuvo esa figura. Hace pocos años, un par de años, algo por el estilo, con pompas, bombos y platillos, el registro civil informó que el primer matrimonio homosexual había sido registrado. Es legal, pero no es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de decir las cosas como son. El púlpito y la enseñanza de la iglesia no tienen como objetivo ser megáfono del pensamiento de una persona, sino de lo que la palabra de Dios enseña. Y si eso nos quema en el oído, doy gloria a Dios por eso, porque para eso es la palabra, para redarguir corazones, para transformar pensamientos y para decir las cosas como son. Segundo atributo, la omnisciencia. Significa que Dios lo conoce todo. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante saber que Dios lo conoce todo?
Porque cuando estamos al frente de un Dios que todo lo sabe, sabemos exactamente que lo que Él llamó malo por alguna razón es simplemente malo. Y si dijo que esto era bueno es porque simplemente es bueno. Y esa es la confianza que tenemos en un Dios todopoderoso, y en este caso en estos dos atributos tan vinculados a la ley. Reconocemos entonces, hermanos, lo falible de la justicia humana y sus enormes limitaciones, y a la vez vemos la grandeza de un Dios justo, por lo que es necesario que le dediquemos este tiempo a profundizar y comprender mejor lo que es la justicia de Dios para entender a la justicia humana de esa forma. Oremos para que el Señor nos ministre en la exposición de la palabra. Padre de gloria, gracias por darnos este tiempo. Gracias, Señor mío, por tu palabra y porque lo que tú has dejado en las profecías, en los libros de los profetas, lo que está en los evangelios, lo que está en las cartas, en las epístolas, es palabra tuya. Gracias, Padre, porque tú ministras nuestros corazones y nuestras vidas, y en esta mañana nos estás dando la posibilidad de poder buscar de ti una vez más. Padre de gloria, yo te pido por favor que no sea palabra humana la que salga de este púlpito y de esta iglesia, sino solamente la tuya predicada, y que nuestros corazones se lleven algo, Señor, algo para meditar, para pensar y para poner por obra. En Cristo Jesús oramos con gratitud. Amén y amén. Ok, vamos a ponernos un poco de contexto en el estudio de la palabra en este sentido. El profeta Miqueas no es precisamente el más popular de los profetas. Pocas veces se menta o se predica o se enseña sobre eso en las escrituras, ¿verdad? ¿Sí? O de hecho en las exposiciones bíblicas, por así decirlo. No tenemos muchos estudios de este libro, sin embargo este libro tiene cosas muy muy interesantes que compartirnos. En primer lugar, entender siempre el contexto. El libro del profeta Miqueas fue escrito entre el año 750 y 700 antes de Cristo. Es decir, fue un espacio que Dios utilizó, una ventana de tiempo para llevar un mensaje a Judá, ¿sí? A Israel tenía otros profetas en aquel tiempo, estamos hablando del reino de Judá como tal. ¿En qué reinados o de qué reinados estamos hablando actualmente? Básicamente el de Jotán, el de Acaz, el de Ezequías, ¿sí? Básicamente tres de los reyes de Israel, de Jerusalén, perdón, el reino del sur. Y en este caso ser puntuales. Recordar que Israel no tuvo un solo rey bueno después de la división, y que Judá por ahí tuvo dos o tres que más o menos, y el resto igual de malos o peores que los del reino del norte. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Dios envió recurrentemente a sus profetas a llevar un mensaje para el pueblo ante la corrupción y la podredumbre a la que había sido llevado por sus gobernantes, ¿sí? Algo que por cierto es muy vigente hasta nuestro tiempo. No podemos afirmar que estamos mejor que en los tiempos de los reyes de Jerusalén, ¿verdad? De Judá. No podemos decir eso. Ahora tenemos, tal vez no tenemos reyes, pero tenemos presidentes, y muchos de ellos persiguen solamente lo propio o lo suyo. Qué lamentable situación. Y esa escala de valores va degradándose, llevando a la sociedad a un estado cada vez peor, ¿sí? Esa sociedad y ese estado cada vez peor en donde nuestros hijos tendrán que desarrollarse y defenderse. De ahí la importancia, y mandarles una cuña, padres presentes, responsables de vidas pequeñas acá, les invito a que asumamos con total responsabilidad la labor que tenemos de criar a nuestros hijos e instruirlos en justicia. En aquella justicia que viene de Dios y que está escrita en su palabra, y que exige de nosotros preparar muy bien a nuestros hijos, mucho mejor que lo que nuestros padres nos prepararon a nosotros, porque enfrentarán un mundo más difícil que el que hemos tenido que enfrentar nosotros hoy. Y eso es un acto de responsabilidad. Entendamos, volviendo al tema de Miqueas, que todos los profetas, incluyéndole a él, no hablaron lo que se le ocurrió a él o a esos profetas, sino que todos hablaban palabra de Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que ninguno de los profetas dijo lo que se le ocurrió, sino que fue el Espíritu Santo el que dirigió a cada uno de ellos para plasmar esas palabras aquí. De ahí que nosotros defendemos claramente que todo es palabra de Dios. En algún momento dijimos, y hoy lo recalco, ¿qué es más importante, el Evangelio de Mateo o el libro del profeta Miqueas? Son igual de importantes. ¿Y por qué son igual de importantes? Porque ambos son palabras de Dios. Así de fácil. Nosotros no podemos poner escalas a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es nuestra autoridad de vida. En este sentido, hermanos, es importante que nosotros hagamos un ejercicio de humildad. Ese ejercicio de humildad al que nos vamos a referir al final de este mensaje, pero que quiero adelantar en una parte importante. La humildad exige de nosotros rendir nuestra vida a Cristo. Y rendirnos ante Él y reconocer que no podemos de ninguna manera
rebelarnos contra Él. Cualquier cosa que Dios diga que es de esa forma, nosotros tenemos que aceptarla aun cuando se vaya en contra de nuestra manera de ver o de pensar, porque al final del día, ¿quiénes somos nosotros para contender contra Dios? No hay ninguna forma en la que nosotros podamos rebelarnos contra la voluntad de Dios, hermanos, y no tiene sentido intentarlo siquiera. De ahí que quiero invitarle a meditar en esta acepción del tema de humildad. Regreso en un momento para allá. Entonces, finalmente, para cerrar la introducción de Miqueas, él profetizó, como les dije, en el reino del sur, ¿sí? Y ya les mencioné a los reyes también que estuvieron en aquel tiempo a cargo del pueblo, y hablaba básicamente de la corrupción, la idolatría y la opresión de los pobres, porque sí, estos reyes pretendían llenar sus arcas a costa de los demás, y al mismo tiempo eran corruptos en toda la manera en que administraban los recursos y totalmente infieles porque habían abandonado a Dios en pos de otros falsos dioses. Ese era el momento que vivía Miqueas. ¿Y cuál fue el mensaje que Dios le dejó? Podríamos resumirlo en la exigencia de una justicia social, de la misericordia y de la práctica de la humildad. Eso es como él responde, como Dios le manda a responder a Miqueas ante estas situaciones. Entonces vamos a fijarnos o enfocarnos del día de hoy en un punto específico, la justicia, ¿sí? Que es el último de estos tres temas. No significa que la misericordia no sea importante o que el tema justamente de amar tampoco lo sea, son importantes, pero vamos a enfocarnos solamente en la justicia en este momento. Miqueas, el profeta, hace uso de figuras literarias, como lo hacen varios de los autores a lo largo de la palabra. Yo quisiera referirme a dos formas o dos figuras literarias importantes en este caso que debemos tener claro. La una es la metáfora y la otra es la prosopopeya, ¿sí? No es una clase de literatura, pero sí tenemos que recordar y entender cómo se escriben. Algunos ya se les encresparon los pelitos, ¿verdad? ¿Sí? A mí tampoco me gustaba literatura, pero es necesario saberla, ¿sí? Y entendamos esto de esta manera, ¿sí? La metáfora, ¿qué es lo que nosotros entendemos como metáfora? Básicamente una figura literaria que busca comparar algo para dejar una idea clara, ¿sí? No utiliza la palabra como, sino que simplemente utiliza un ejemplo para poder entenderlo de una manera más sencilla. Yo les decía en algún momento, ¿sí? Justamente el día viernes en el grupo de hogar, y me preguntan, Sebastián, ¿y quién estuvo en el grupo de hogar el día viernes? Todo el mundo vino. ¿Todo el mundo vino? No, ¿verdad? No vino todo el mundo. Estuvieron los que tenían que estar, ¿sí? Estaban los que estaba previsto que estén. Entonces ustedes entienden esa metáfora con claridad, porque es un poquito exagerada, desde luego, pero se entiende la idea. La Biblia utiliza ese tipo de figuras. Y en segundo lugar, la prosopopeya, que es atribuirle características o capacidades humanas a ciertas cosas o circunstancias, ¿sí? De alguna manera yo puedo entender mejor la figura porque le atribuyo algo que los humanos entendemos o que vemos, ¿sí? En este sentido, vamos a hablar un poquito de la metáfora. Aquí habla de un pleito con su pueblo. ¿Significa que Dios bajó los guantes y empezó a darse de golpes con Israel? No se refiere a eso, sino que hay una contienda, hay un choque, hay un cisma entre los dos. Algo no está funcionando en esa relación pueblo-Dios, Dios-pueblo. Cosa que, por cierto, sigue pasando ahora en tiempos de la iglesia con el Señor. De ahí que nosotros insistimos tanto, porque la palabra lo dice, en el criterio de estar preparados para la segunda venida de Cristo. Que la iglesia esté preparada, que la iglesia esté bien ataviada, que la iglesia le reciba como corresponde. Juan Fran decía hace un rato en la alabanza, qué lindo sería que viniera en este momento el Señor y que nos encuentre alabando. Sería precioso en realidad. Qué mejor forma de recibir al Señor que ya estando juntos, ¿sí? Pero no sabemos cuándo va a ser o si nos tocará a nosotros verlo. Lo importante es que la iglesia esté preparada para hacerlo. Y el problema es que la iglesia no está preparada para hacerlo. Nos está faltando mucho. Porque las cosas que Dios nos pide, que se resumen en estos tres elementos de Miqueas, se han quedado patojas. No estamos caminando como deberíamos caminar. Por eso Dios sigue insistiendo, hey, yo ya llego, ya estoy golpeando la puerta, ya voy. He aquí vengo en breve, dijo el Señor. Cuando llegue, ¿cómo nos va a encontrar? Ahora bien, cuando nosotros hablamos entonces de esta prosopopeya, ¿sí? Vamos a entender justamente que Dios empieza a hablar de otros elementos para atribuirle características, ¿sí?, humanas que facilitan la comprensión de lo que estamos leyendo en este instante. Y en ese sentido, Miqueas 6, versículos 1 y 2, con este contexto. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Nos vamos a dar de golpes contra los montes, los collados van a escuchar mi voz, no tienen orejas, no puede ser. Es una figura literaria. Versículo número 2, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová.
porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel, o contra Israel, como usted lo quiera ver. ¿Sí? Cuando nosotros encontramos estas figuras, vemos que hay un juicio que se está levantando. Hay la figura de un tribunal que se está armando. Dios va a denunciar el problema del pueblo y va a altercar contra su pueblo. ¿Sí? Se arma un tribunal en donde tenemos tremendos testigos. Los montes, los collados están levantados alrededor para ver el juicio de Dios contra su pueblo. Esa es la magnitud del tema, y claro, no podíamos esperar a un Dios tan grande y maravilloso encasillarlo en un cuartito tipo juzgado humano, sino que la justicia de Dios tenía que venir en algo mucho mayor, y por eso el profeta utiliza estas figuras literarias. Nosotros sabemos que los montes no escuchan, nosotros sabemos que los collados no están gritando nada, pero la figura está muy clara, es la grandeza de Dios de la que estamos hablando. ¿Cuál fue entonces el pecado de Israel que lleva a que la situación sea tan compleja? ¿Por qué Dios estaba tan molesto con esta situación? ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel momento? Y entonces, para dejar claro su punto, Dios se levanta y la narración bíblica nos dice lo que él menta desde los versículos 3 al 5. Pueblo mío, dice el Señor, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir, recuerda el Señor, de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Miqueas presenta una serie de preguntas retóricas. Eso significa que es una pregunta que no requiere una respuesta. Dios está increpándole al pueblo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo en este caso. Presenta una serie de preguntas, como les dije, retóricas, para acentuar la incapacidad que tenemos nosotros los hombres de poder responder a todo eso. ¿Qué podremos decir? ¿Qué podía decir Israel con este recorrido histórico? ¿A qué se refería Dios? En la primera parte está hablando del recorrido histórico del Éxodo, cuando sacó al pueblo desde Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Le sacó de la casa de servidumbre, de la esclavitud, para llevarles a ser libres. Les mostró sus maravillas, demostró su poder a sus anchas. Tremenda demostración de Dios. Pero el pueblo se había olvidado de lo que Dios hizo por ellos. Y a nosotros nos suena fantástico. ¿Cómo puede ser posible que alguien se olvide de algo así? Hermanos, ustedes y yo tenemos testimonios de la obra de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos. Hemos visto el poder de Dios obrando en esta iglesia muchas veces. No se nos olvidó la semana pasada cuando le reclamamos a Dios por algo que no nos dio. No se nos olvidó hace un mes cuando altercamos contra Él pensando que podíamos hacer las cosas mejor que Dios. No se nos ha olvidado cuando no ejercemos la misericordia con los demás, pero sí pedimos misericordia para nosotros. Cada vez, hermanos, que nosotros hacemos esta y otras cositas más, altercamos contra Dios y se nos olvida lo que Él ya hizo por mí. Se nos olvida, facilito. Las ofensas que hacen otros contra nuestras personas o nuestra persona son muy difíciles de olvidar, pero cuando se trata de las que hemos hecho contra Dios se nos olvidan facilito. Porque no nos conviene recordar. ¿Para qué nos vamos a acordar de esas cosas feas? El punto, hermanos, es que tenemos que recordar la unidad dimensional de la palabra de Dios. Y esa unidad dimensional nos lleva inequívocamente a reconocer que Dios me ha librado a mí de infinidad de cosas y que la misericordia de Dios se ha derramado sobre mi vida, así como se derrama sobre la vida de todos ustedes. Por lo tanto, yo no tengo derecho en ningún momento a cuestionarle a Dios de esa forma. Pero así pasó con Israel. Pecado número 1, se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. La gratitud al caño. ¿Qué gratitud? Nos sacó, ya ni me acuerdo de cuándo nos sacó. Nos contaron esa historia, pero no queremos recordarla ahora. Ahora creemos que necesitamos algo mejor que lo que teníamos. Como les he dicho varias veces, usted y yo sabemos realmente lo que es mejor para nosotros. Yo le puedo decir a Dios, Señor, esto necesito yo, sin que el Señor lo sepa primero. ¿O será que nuestras listas se llenan de cosas que realmente no necesitamos? Evento número 2. La referencia que se hace al libro de Números, capítulos 22, 23 y 24, ¿sí? Cuando hablamos de Balac y Balaam. ¿Se acuerdan ustedes de la burra de Balaam? ¿Sí? Sí se acuerdan porque esa historia es célebre. Les contamos a los niños porque es bien bonito, ¿no? Al final del día es la primera vez que un animal habla, ¿sí? Bueno, ya después de salir del jardín de Edén, porque en el jardín se habló la serpiente. Pero en este caso, se aparece, ¿se acuerdan? La burra iba caminando, se le aparece un ángel, desenvaina la espada, la burra sí le ve, Balaam no, y Balaam se enoja y le mete una pizza a la burra.
Eso es lo que pasa, ¿verdad? Tremenda paliza al pobre animal, hasta que el animal se cansa y le regresa a ver y le dice, oye, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Te van a matar si sigues por aquí. No tienes que irte por este camino. Y no se dan cuenta que nosotros a veces llegamos a ese punto. Dios nos habla de tantas formas, pero somos tan tercos que en algún momento tiene que venir poco menos y la mascota decirnos, oye, ¿qué estás haciendo? En serio. Porque en realidad a veces Dios habla de tantas maneras, pero nosotros lo volvemos algo esotérico. Dios está hablando a través de su palabra todo el tiempo. Y si Dios me dice que el perdón es lo que tengo que practicar, pues el perdón es lo que tengo que practicar. Punto. ¿Qué estamos esperando? ¿Que Dios baje o que me mande un ángel con una espada afuera para hacernos cambiar el lugar o la posición? Yo personalmente no quisiera encontrarme nunca con un ángel en esas circunstancias. No sé usted. Entendamos a la buena, hermanos. La palabra de Dios está golpeteando todo el tiempo nuestras vidas, pero nosotros seguimos resistiéndonos a cumplir con lo que Él nos ha pedido, a pesar de que Él ha demostrado que ha sido fiel en infinidad de veces. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasaba? Que Balac, ¿sí?, el rey de Moab, estaban pidiéndole a Balaam, que era un profeta, un brujo o algo por el estilo, que maldijera a Israel. Ese era el cuento. Y Dios le dijo que no le puede maldecir a Israel. Entonces Balaam se rehusó 3, 4 veces, hasta que finalmente a Balac se le ocurrió una gran idea, porque Balaam se la sugirió. ¿Sabes qué? Yo no puedo maldecirle, pero hagamos algo. Mandémosles a las mejores de tus hijas a que se encuentren con los israelitas y dejémosles que pequen, para que se maldigan a sí mismos. ¿Y qué pasó en la historia? Que bajaron las hijas de Moab muy bonitas y los hijos de Israel pecaron. ¿Qué pasó? Dios se enojó. Y entonces sí cayó la maldición. 24,000 vidas costó ese pecado. Así nomás. Y es que nosotros no necesitamos que nadie nos maldiga, nos maldecimos solos. ¿Sí? Lo hacemos cuando transgredimos la ley de Dios de una manera tan abierta y tan descarada. Hermanos, no sirve absolutamente de nada, y en serio no nos sirve reunirnos el domingo y alabar a Dios de una manera vacía si durante la semana seguimos haciendo cualquier cosa, lo que sea que esté alejado de Dios. Y a veces pensamos que son cosas inocentes. No, no hay pecado inocente. Tengan cuidado, ningún pecado de escandaloso apareció de la nada. Son cositas chiquitas, mensajitos, palabritas, conversaciones. De ahí nace todo eso. Y llego el domingo y quiero alabar a Dios, pero mi corazón no alaba a Dios. ¿Cómo voy a alabar a un Dios al que no conozco? ¿Cómo voy a alabar a un Dios con el que estoy peleado, del que estoy distanciado? ¿Cómo voy a alabar a un Dios que no honro? Piense usted en su vida, porque eso no tiene que decirle a nadie, con Dios. ¿Qué hizo esta semana? ¿Lo que usted hizo en esta semana es para usted motivo de orgullo o es motivo de vergüenza? No me responda, porque la pregunta no es para mí, ni la respuesta no es para mí. La pregunta sí, la respuesta no. Yo les digo sinceramente, tengo una lista de cosas de que avergonzarme hacia atrás en una semana. Señor, esto no debía haber dicho, esto no debía haber hecho, esto sí debía haber dicho y esto sí debía haber hecho. Hermanos, dediquémosle tiempo a nuestra relación con Dios y no seamos como el pueblo en el tiempo del profeta Miqueas, terco, orgulloso, pensando que todo lo hace bien. Cuando nosotros creemos que hacemos todo bien, hermanos, no crecemos, no maduramos, no se desarrolla la fe en nosotros. La fe salvadora nos la da Dios, pero la responsabilidad de cultivar la fe en nuestras vidas es de cada uno de nosotros. Usted decide cómo alimenta la fe. ¿Le pone agua o no le pone agua? ¿Le da tiempo o no le da tiempo? Porque ese es el agua de la fe, el tiempo. Hace un momento cuestionábamos, hablando en la escuela dominical, y me cojo con este ejemplo, sobre cómo nosotros ahora le dedicamos tiempo a escuchar consejos de los coaches que hay por ahí, los coaches que están por aquí arriba y por abajo, ¿verdad? La mayoría de esos, les decía yo, no cristianos, pero a esa gente le dedicamos horas para escucharle durante el día, y a la palabra de Dios 10 minutos, y eso sí es que hay devocional. Entonces yo me pregunto, ¿quién está mandando en su vida? ¿Dios o el coach? Usted decide. Que por cierto, la mayoría de esos coaches ni siquiera son cristianos, como lo dije hace un rato. Entonces usted deja que su vida sea ministrada, o yo dejo que mi vida sea ministrada por terceros que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así termina el pueblo cuando no está sujeto a Dios, como terminó Israel, como terminó Judá.
Dígame usted, ¿usted cree que el Israel de este tiempo es el mismo de aquel tiempo de antiguo? No es así. Ya no hay ese pueblo, se acabó, se extinguió, el juicio de Dios se cumplió. Dios les dijo que si ellos permanecían fieles a la palabra y se mantenían a su Dios sobre todas las cosas, amándolo por sobre todo, Él iba a sostener por generaciones ese reino. ¿Cuánto duró? Nada, se extinguió en cuestión de unos cuantos cientos de años y se acabó. Hermanos, hoy el llamado a la fidelidad es un llamado a la iglesia. La iglesia es la que tiene que permanecer fiel a Cristo. Qué reto, ¿verdad? Tenemos un reto tremendo, pero la situación es la que es. Y cuando Dios se levanta en este juicio contra Israel, yo decía, yo no lo vi como algo lejano, yo no lo vi como, ay, estos israelitas, qué terribles. Yo pensé en nosotros, en este tiempo, en su iglesia. ¿Cómo sería si Dios nos increpara? ¿De qué nomás nos acusaría? Y es que es tan amplio y tan vasto el espectro que realmente me da miedo, me hace sentir triste, mal. Hermanos, es claro que no hay forma en la que podamos escapar del juicio de Dios. Sin embargo, parece que no dejamos de intentarlo. ¿Sí? Todos creemos que a Dios se le olvidan las cosas, que a Dios se le pasa, que yo puedo hacer esto por la izquierda y que Dios no me vio. ¿Con quién creen ustedes que estamos tratando? Tal vez a la justicia del hombre se le pueda ir que yo coimé a un policía. Tal vez a la justicia del hombre se le puede escapar que me pasé una luz en rojo, que excedí un límite de velocidad, pero a Dios no. Y eso por ser cosas medio suaves, ¿verdad? Porque hay situaciones peores. Hay situaciones peores. Hermanos, estamos enfrentando un momento en la vida en donde además 3000 años después de estas cosas seguimos recibiendo la misma receta y repitiendo los mismos errores una y otra vez, sin ningún tipo de desparpajo, ya, porque ni vergüenza nos da. Seguimos exactamente en lo mismo. ¿Qué es lo que el profeta menciona en los versículos 6 y 7 a raíz de esta seria acusación? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová en millares de carneros o en 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? En aquel tiempo, hermanos, hablar de becerros, de carneros o de aceite era de verdad cosas muy valiosas. Ustedes saben que en ese tiempo la moneda todavía no se había institucionalizado, por lo tanto el modelo económico era un modelo de trueque, ¿no es cierto? Si de alguna vez seguramente estudiaron eso en el colegio, en donde se transaban, ¿no es cierto? Yo tenía 3 gallinas y que ni una vaca, entonces yo, ¿sabes qué? Quiero la vaca, yo te doy 3 gallinas, dame la vaca. ¿Cuál era el problema con el trueque? Que era un asunto terriblemente subjetivo. De pronto para mí las gallinas son muy preciosas, pero para la otra persona no. Sencillo, ¿verdad? Por eso se reemplazó por moneda, pero no es clase de economía. Lo que importa en esto, en realidad, es entender el valor de las cosas. Los becerros, los carneros y el aceite eran muy valiosos y se utilizaban como moneda de cambio para las diferentes transacciones comerciales de aquel tiempo. Y entonces Miqueas dice, ante esta grave situación, ¿cuántos becerros tendré que ver menos de un año? ¿O cuántos miles de carneros? ¿O cuántos arroyos de aceite? No habla de tinajitas, ¿no? Sino de arroyos, de ríos completos de aceite. Tengo que dar yo para sanar esta situación. A ver, Dios, ya, si te ofendí, ¿cómo te pago? Yo puedo pagarle a Dios de alguna forma lo que le he hecho. Hermanos, no me alcanzaría la vida ni lo que pueda hacer humanamente para poder pagarle a Dios lo que le ha hecho por mí. Y peor, aún para yo pagarle a Él por toda la ofensa que he dado contra Dios. No me alcanzaría la vida. Pero el ser humano es así, trata de negociar con Dios. Entonces ya hice algo malo, ya pequé, entonces no, yo tengo que llegar, Señor, yo te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y en virtud, y como prueba de eso, 52 domingos voy a estar en la iglesia el año 2026. ¿Sí? Corriendo, tratando de negociar con Dios. ¿En serio usted cree que a Dios le sirve de algo que usted esté los 52, los 51 o los 49? A Dios le da igual. El que necesita de Dios es usted, yo, no el de nosotros. Yo no tengo nada que negociar con Él. Esta semana tuve la posibilidad de compartir el evangelio con una compañera de oficina y hablando de los pactos, yo le decía, ¿tú crees que puedes darle algo a Dios para pactar con Él? Claro, me dijo, sí. Podemos pactar mi carrera, mi vida. Oye, tu carrera es tuya. Bueno, pero mi vida, tu vida. Ok, ofrécele a Dios tu vida y Él te pide tu alma hoy. ¿Qué le entregas?
Hermanos, cuando el Señor nos llama a su presencia, nadie se atrasa, nadie se adelanta. Cuando Él nos llama, vamos y punto. Por lo tanto, yo no tengo nada con qué negociar. Y claro, mi compañera se quedó sorprendida. Dijo, bueno, ¿y entonces qué tenemos para darle? Nada. Dios no se complace en los sacrificios. A Dios no le hacemos ningún favor diciéndole que vamos a la iglesia, ni que servimos, ni que predicamos, ni que nada. Es un privilegio, no es un favor. Todas las personas que estamos involucradas en el servicio lo estamos haciendo para el Señor, por la gloria de Él y para amor a todos ustedes, nada más. No hay otra cosa. Pero hay personas que creen que pueden negociar con Dios. Hasta nuestros días pasa eso. El otro día le escuché a un periodista deportivo que decía abiertamente en una conversación en canal de YouTube que si es que su sobrina se sanaba en no sé qué país en el que estaba por alguna enfermedad grave, él dejaba el periodismo deportivo y todos le aplaudían. Oye, qué bien, que esa es la forma de renunciar a algo por pedirle un favor a Dios. ¿Y a Dios en qué le sirve la profesión del caballero? A Dios no le interesa. Hermanos, debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios y a sujetarnos a Él, porque es lo mejor para nosotros, no por lo que Él puede hacer por nosotros. Y eso a menudo es difícil, sí, porque el ser humano tiene sueños, tiene expectativas, normal tenerlas. Pero el Señor Jesucristo mismo rindió su pensamiento y sus cosas a la voluntad del Padre. ¿Quién soy yo para rebelarme contra el Padre si el mismo Jesús se sometió a Él? Yo tengo la responsabilidad de sujetarme también. Claro que puedo decirle, Señor, yo anhelo esto y pido esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el mensaje general de esa sección cuando se trata de pedir. Hermanos, vemos a un Miqueas que habla de entregar a hijos primogénitos a cambio de pecados. Y en resumen, afirmaciones que dejan claro lo que Dios quiere de nosotros, que no son sacrificios de ninguna índole y que no hay nada que podamos darlo a cambio del perdón. Tratamos de replicar las experiencias humanas con Dios y pensamos que podemos manipular la justicia divina así como se manipula la justicia humana. No sé si tenemos abogados presentes, hermanos, y discúlpeme esto, pero en todas profesiones hay de todo. Pero no han visto cómo los supuestos mejores abogados son capaces de torcer la ley y de poder llevar las cosas más injustas a ser bendecidas y santificadas. Yo he visto cómo de una manera injusta se escriben sentencias que son injustas con las personas, pero que son legales. Y eso es durísimo, sobre todo cuando el que la vive es uno mismo. Sí, ahí está en los papeles, en las causas de la función judicial, con sellos, firmas, besos y abrazos de unos en detrimento de otros. Pero cuando se trata de la justicia de Dios, yo no puedo torcer. Yo no puedo llegar a decirle, Señor, si tú me libras de esto, yo te voy a dar por acá esto de más allá. Ni puedo llegar a engolosinarle a Dios y tratar de envolverlo en mis palabras o en mis pensamientos. Nada de eso funciona con Él. Y eso es garantía de una justicia justa, verdadera, divina, al final del día. Dios dirige al profeta Miqueas en este sentido para darle un cierre al proceso legal, a este juicio, expresando su voluntad de lo que Él quiere de nosotros, como nosotros lo entendemos y lo podemos ver de una manera más clara. Porque sí, hermanos, hemos de entender que lo que Dios nos pide y sus pensamientos y sus veredas están muy por encima de los nuestros, como dice el libro del profeta Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9, porque sus veredas y sus caminos no son los nuestros, no lo son. Vamos a avanzar al versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarme ante tu Dios. Fíjense ustedes, hermanos, que en esta construcción de palabras no se pone solamente la coma. Él podía haber dejado hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios, pero pone coma y coma y. Esto significa que las cosas van al mismo nivel. Hay que hacer esto y también esto y también esto. Porque cuando se trata de Dios las cosas no se hacen a medias. Yo no puedo cumplir solo con una parte y no con otra. Porque el momento en que yo incumplo con una parte, he incumplido todo. ¿Me siguen en eso? Es vital que nosotros entendamos que nuestro Dios es uno solo. Y cuando nos pide una cosa concreta, esa cosa concreta se cumple tal cual es.
¿Y a qué se refiere esto entonces? Dios ha sido explícito con los seres humanos. Dios no ha ocultado la verdad de lo que Él quiere de nosotros debajo del tapete. No la puso en un lugar en donde no la podemos encontrar, o necesitamos hacer algún juego elaborado de búsqueda del tesoro para encontrar cuál es la voluntad de Dios para mí. No, Dios la dejó aquí escrita para que usted y yo la leamos, para que usted y yo la entendamos, la estudiemos, pero fundamentalmente para que la vivamos. Y entonces, en ese sentido, Dios se planta acá y nos dice: hacer justicia. ¿Qué entendemos por hacer justicia? Si bien la ley humana puede manosearse y manipularse, esto no lo encontraremos nunca en nuestro Dios. Por el contrario, Él nos invita a vivir de una manera justa y ecuánime, y no cualquier justicia o no cualquier justa, sino aquella que es de naturaleza divina. Cuando Él nos habla de la justicia, es la justicia que nosotros tenemos que practicar con los demás, no de la justicia que tenemos que reclamar. Hermano y hermana, yo sé que usted, yo, todos hemos sido ofendidos, tal vez calumniados, quizá enjuiciados hasta civil o penalmente. Puede ser. Pero cuando se trata de buscar justicia, no es de la de salirme con la mía, sino dejar que Dios haga justicia por lo que se levantó contra mí. En otras palabras, cuando Dios habla de justicia, está hablando de la que nosotros practicamos por la demás, porque de la que los otros practican con nosotros, de eso se encarga el Señor. Usted no se preocupe, que nadie le queda debiendo a Dios. Y si en algún momento alguien se va contra nosotros, Dios será quien juzgue y quien sostenga eso. No le quepa la menor de las dudas. Tranquilos. Es más, si usted puede hacer algo, ore por esas personas, porque esas personas necesitan la misma misericordia que usted y yo recibimos. Porque quiere que le cuente algo. Nosotros también ofendimos a otros, nosotros también calumniamos, nosotros también atacamos, nosotros también ofendimos, y sin embargo Dios nos perdonó. Así de sencillo es. Pero qué fácil es ponerse solamente de un lado de la vereda, ¿verdad? Ya cuando yo he recibido el perdón, cambiarme de vereda para ser el acusador es bien fácil. Y les digo, no es una crítica de mí hacia ustedes, es para todos, yo me incluyo. Para mí también ha sido muy fácil asumir ese rol, vergonzosamente. Y por eso la palabra de Dios te dice: no, así no. Tú haz justicia, tú pórtate justo, tú tienes que ser como Dios te enseñó. Deja al resto que se encargue de sus asuntos. Porque así como a mí Dios me pedirá cuentas por la forma en la que yo administro la justicia, también lo hará con cada uno de los demás. Por lo tanto, necesito dedicarle tiempo a entender qué es y vivir esa justicia de una manera correcta. 2, amar misericordia y amar misericordia. No olvidemos nunca de dónde venimos, hermanos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De qué agujero nos fue sacando? No nos olvidemos, y en serio no conviene que nos olvidemos, porque cuando nosotros pasamos por alto ese hecho en particular, entonces automáticamente empezamos a creer que el resto son malos y que yo soy una maravilla. No puede haber ninguna afirmación más alejada de la realidad, porque lo correcto es entender que puedo ser peor que todos los demás juntos. Y en ese sentido, llegar a los pies de Dios y reconocer que la misericordia que recibí es la misma misericordia que tengo que dar. La misma. Y hermanos, en esta parte por lo general arde y duele y es difícil, pero es necesaria. Yo debo aprender a rendir mis pensamientos y mis emociones y mis sentimientos y mi ser mismo ante Dios, y dejar que Él ministre. Y si Él me dice que esto tengo que cambiar, pues lo cambio. Pero es que nada. No hay pero es que es con Dios. Si Él dice que tengo que cambiar algo, lo tengo que cambiar y ya. Eso no lo puedo hacer solo, tengo que pedir ayuda de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él está listo para darnos el oportuno socorro siempre. Pida sabiduría y le será dada. Perfecto, pidámosla. Hoy, mañana, pasado y hasta el último de nuestros días, para poder entregar ese perdón de la manera en la que Dios lo hizo por medio de Cristo en mi vida también. ¿Cómo no podemos entonces regocijarnos cuando hablamos de Dios? ¿Y cómo podríamos llegar a enojarnos con Él cuando recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros cada día? Sí, cuando a mí se me ocurre reclamarle a Dios, me acuerdo de lo que me perdonó y se me pasa. Oportuno. Y es claro, hermanos, es claro cómo funciona
el tema de la misericordia. La misericordia no es un camino de una vía, solamente Dios dando y yo recibiendo. No, yo tengo que dar y recibir, dar y recibir. Tema número 3, ser humildes ante Él. El día de ayer en el Ministerio de Varones tuvimos la oportunidad de recibir un mensaje muy relacionado con la realidad de las personas que están privadas de la libertad en las cárceles. Para quienes estuvieron ahí con nosotros, recordarán, nos mostraron una foto. Para estudiar la palabra en las cárceles no tienen sillas. Se sientan sobre una pila de botellas de agua que logran recoger después de no sé cuánto tiempo para poder sentarse un poquito y poder recibir la palabra de Dios. ¿Saben cómo hacen para cuidar la Biblia que les es regalada? Entran hasta la ducha con la Biblia, están bañándose con la Biblia de esta para que no se moje. ¿Por qué? Porque se la roban no para leerla, para fumársela, ¿verdad? Y la cuidan de esa forma. Nuestro hermano Eduardo nos recordaba el día de ayer esta preciosa oración de la Shema, cuando se nos invita a guardar la palabra de Dios, a anotar, ponerla en el brazo derecho, grabarla aquí en la mente si es necesario en la frente. Todos sabemos eso, pero a veces tenemos que esperar a llegar a la cárcel, a lo más fondo del fondo, para defender la palabra y estar asidos de la palabra aún en la ducha, para que no la pierda. Y nosotros en las casas tenemos Biblias que no se abren sino de domingo a domingo. A mí me sacudió terriblemente ese testimonio el día de ayer. Un llamado de atención escandaloso. Nos quejamos por todo cuando Dios nos ha bendecido con todo. Todos me escuchan, ¿verdad? Hay amplificación, suena bonito, están cómodos. Creo que con un poco de calor algunos, pero estamos. Todo bien. En las cárceles la gente lucha por tener espacios mínimos para poder estudiar la palabra de Dios. Han sido humillados. Y sí, seguramente nosotros no, o la mayoría, espero, o ninguno, tendremos que ser humillados a ese punto. Pero sí tenemos que ser tratados por el Señor en muchos aspectos para que aprendamos a reconocerle a Dios como lo que es y yo como lo que soy. Y solamente ahí, abrazar la palabra y entender lo que Él tiene para nosotros. Usted y yo, amados hermanos, tenemos un compromiso delante de Dios de humillarnos ante Él todos los días. Porque cuando nos humillamos, nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, pedimos perdón. Y cuando pedimos perdón genuinamente, somos perdonados. Y entramos en un círculo virtuoso, ya no vicioso. Un precioso círculo de perdón y de amor. Debemos aprender a ubicarnos, hermanos. Él es nuestro Dios todopoderoso y el dueño absoluto y único de todo. Y nosotros somos sus siervos, sus mayordomos. Nada más. Eso es lo que somos. El eje transversal en estas tres cosas es el mensaje de la obediencia. Aquella que es irrestricta, aquella que no pone peros, aquella que se vive por amor, aquella que reconoce que no hay nada mejor para el ser humano que seguir las instrucciones de su Dios. Hemos sido llamados, hermanos, a vivir humildemente, misericordiosamente y en justicia, para con todos y en todo momento y en todo lugar. Amada congregación, es posible que haya más de uno que piense o sienta que ha sido capaz de engañar a la justicia humana y que quiere hacer lo mismo, como lo dijimos con la de Dios. La palabra es enfática en indicarnos que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, y a la vez manifiesta que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la parte bonita de este asunto, ¿verdad? En que esa salvación que yo recibo está hecha en los méritos de Cristo. Por eso no la pierdo, porque nunca la gané. Fundamental entender la gracia. Todo ser humano que llega a este mundo nace condenado y lo único que cambia esa condición en nuestras vidas es la obra de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 3:17 dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el plan de salvación Dios cumplió con la justicia, hermanos, por medio de la muerte del Señor, y en su resurrección también renacemos con él. Carta a los Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. ¿Se imaginan esa situación tan bonita? Siendo lo que somos, Cristo nos libera, nos salva, nos limpia y nos lleva para sentarnos con Él. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más nos puede hacer falta? La justicia de Dios, amados hermanos, se ha cumplido en nuestras vidas en los méritos de Cristo. Y ese hecho es el motivo de la mayor alegría que puede experimentar un ser humano. Hemos sido reconciliados con nuestro Creador.
No hemos escapado a la justicia divina, sino que Cristo pagó nuestra deuda. Cuando hablemos de la justicia, no lo hagamos por ninguna motivación distinta a la misericordia. Misericordia que Dios tuvo por nosotros al no habernos dado lo que merecíamos. Cuando hablemos de justicia, hagámoslo en amor, el mismo amor con que Dios nos amó primero. Y es el que Cristo vino a enseñarnos para que vivamos los unos con los otros. Sí, ese amor que nos hace amar a los demás sin importar lo que haya sucedido y que nos lleva a la humildad, al arrepentimiento y al perdón. Que Dios nos acompañe, hermanos, en este importante trayecto de todos los días, que nos llene de su amor, que veamos a los demás con misericordia, así como Él nos miró a nosotros. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias por darnos la bendición de estar en esta mañana juntos, confrontados y motivados, Señor, porque tenemos una ardua tarea por hacer. Padre de gloria, no permitas que olvidemos nunca la importancia de humillarnos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza y nuestra pequeñez. Padre de gloria, aquí estamos, con brazos y corazones abiertos para recibir tu palabra y para hacer lo que tú quieres de nosotros. Por favor, ministranos hoy, permítenos llevarnos algo. Que esta noche, cuando oremos para terminar el día, demos gracias porque tu palabra nos ha ministrado y porque desde hoy mismo, de mañana y pasado, tenemos una tarea: hacer justicia, amar misericordia y ser humildes ante ti. Que tu nombre, oh Dios, sea glorificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén.